Perfecta Radio está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en AIR News. Johnny Romero al micrófono. Hoy es viernes 4 de febrero de 2022. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Colombia lanza Esmeralda, nueva estrategia contra el narcotráfico enfocada al ciberespacio. La CIP denuncia agravamiento de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Chile dice que se reunirá con autoridades bolivianas por crisis migratoria. Confrontación en Congreso complica agenda anticorrupción de presidenta de Honduras. El Senado de Estados Unidos busca designar al expresidente de Honduras capo de la mafia. Nicaragua está en camino de ser expulsada de la OEA, dice subsecretario de Estado de Estados Unidos. Arrestan a 27 inmigrantes en la frontera en operaciones contra el tráfico humano. Aquí están las noticias. Los Ángeles. La patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande, en Texas, arrestó a 27 inmigrantes durante 4 operaciones de contrabando humano en un solo día, informaron las autoridades federales hoy. Las acciones se presentaron el día miércoles 2 de febrero, detalló la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP en un comunicado. El primer encuentro de la patrulla fronteriza con los contrabandistas se dio cerca a Lynn, Texas, cuando los agentes intentaron inspeccionar una camioneta, pero el conductor se dio a la fuga. Después los agentes encontraron el vehículo vacío y en los alrededores hallaron a un niño guatemalteco que viajaba solo. Aproximadamente 1 hora más tarde, los agentes detuvieron una camioneta cerca de La Gloria, en Texas. Un grupo de inmigrantes que viajaban en el vehículo trató de huir, pero los agentes detuvieron a 11 extranjeros. El conductor no fue localizado. Más tarde, los agentes de la estación de la patrulla fronteriza de McAllen observaron a través de las cámaras de seguridad que una camioneta recogía a varias personas en una conocida zona de contrabando de inmigrantes en Hidalgo, Texas. Las autoridades, con apoyo de un equipo aéreo, lograron encontrar el vehículo y detener a 5 inmigrantes. El conductor no fue localizado tampoco. Además, los agentes, junto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, hallaron en una casa de seguridad de la zona a 10 indocumentados, oriundos de la República Dominicana, Honduras y México. El área del Valle del Río Grande enfrentó el año pasado un gran número de ingreso de inmigrantes indocumentados. Nueva York. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, la OIT, calificó como mediocre la recuperación del empleo en América Latina y el Caribe 2 años después de iniciada la pandemia. En esta última entrega, el informe de la OIT sobre el panorama laboral de América Latina y el Caribe registra la peor crisis del empleo desde 1994, año en que la organización comenzó a hacer este informe. Los resultados del mercado laboral fueron calificados como insuficientes y mediocres, según explicó Vinicius Piñeiro, presidente de la OIT, América Latina y el Caribe. La recuperación económica registrada en 2021, que fue superior al 6%, no fue suficiente para recuperar los empleos perdidos. De los 49 millones de puestos de trabajo que habían perdido, aún faltan millones por recuperar. La verdad es que la pandemia ha dejado para atrás 4,5 millones de personas que todavía no han regresado a sus empleos, señala el presidente de la OIT. Como mediocre califica la Organización Internacional del Trabajo la recuperación del empleo en América Latina y el Caribe 2 años después de iniciada la pandemia. La verdad es que la pandemia ha dejado para atrás algo como 4,5 millones de personas que todavía no regresaron a sus empleos.
Situación que la organización destaca como preocupante, pues asegura que estamos lejos de regresar a la situación pre-COVID, que tampoco era la ideal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, corrobora la lentitud de la recuperación. Un 30% de los empleos perdidos en 2020 no se recuperaron en 2021. Asimismo, la lenta recuperación del empleo ha acentuado la desigualdad entre hombres y mujeres. En general, se observa que las mujeres retornan en menor medida al mercado laboral y presentan mayores dificultades para encontrar empleo, lo que ha profundizado las brechas de género en el mercado laboral regional. A esta problemática se suma que 1 de cada 2 empleados en la región se encuentra en la informalidad, lo que dificulta acceso a ayudas gubernamentales que de entrada ya son limitadas. Solamente 6 países da região têm sistema de seguro-desempleo. O seguro-desempleo ha sido uma ferramenta das mais utilizadas em todo o mundo para combater a pandemia. Então, não ter proteção social por sistemas amplios, ¿no? El crecimiento económico para este año en América Latina, según la OIT, es solo del 2%, lo que ve como un indicio claro de que a la región le costará más tiempo salir de la crisis por COVID-19 que a otras áreas del mundo. Washington. Nicaragua está en camino de ser expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Están en camino de ser expulsados de la Organización de Estados Americanos con la dirección que están tomando, dijo Nichols a los legisladores durante una audiencia sobre las prioridades estadounidenses en América Latina. El pasado mes de noviembre, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, informó que Managua había iniciado el proceso de salida de la OEA debido al rechazo del organismo panamericano de sus elecciones presidenciales, a las que considera ilegítima. Washington. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, solicitó a la administración del presidente Joe Biden que declare al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como capo del narcotráfico en el extranjero. En carta remitida al secretario de Estado Anthony Blinken y a la secretaria del Tesoro Janet Yellen, el legislador al frente del Comité de Asuntos Exteriores exige designar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández como capo del narcotráfico y pide que se revoque la visa de Estados Unidos al exmandatario, a la vez que solicita que se le apliquen las sanciones bajo la ley de designación de capos de narcóticos extranjeros. Estados Unidos debe seguir demostrando su apoyo al Estado del Derecho y a los pueblos de toda América Latina al identificar, denunciar y sancionar a cualquier funcionario en el extranjero implicado en el narcotráfico y en el socavamiento de la democracia en el hemisferio, independientemente de que sean presidentes o funcionarios de alto rango de países aliados, dice Menéndez en la misiva. Aumenta la tensión en torno a Ucrania después de que agencias de inteligencia estadounidenses denunciaran una supuesta estrategia de Rusia para justificar una incursión militar en territorio ucraniano. Un día después del anuncio del Pentágono, 2.000 soldados de la base militar de Fort Bragg en Carolina del Norte inician su viaje a Europa, mientras la inteligencia estadounidense alerta sobre planes del gobierno ruso de usar desinformación que justifique una incursión en Ucrania, explicó el vocero del Pentágono, John Kirby. Creemos que el gobierno ruso está planteando simular un ataque falso por parte del ejército ucraniano o de las fuerzas de inteligencia en territorio soberano ruso o contra personas de habla rusa. Kirby dio detalles de lo que, según la inteligencia estadounidense, haría parte de esta campaña de desinformación. Rusia producirá un video de propaganda muy gráfico que incluirá cadáveres y actores que representarán a los dolientes, imágenes de locaciones destruidas, así como equipo militar a manos de Ucrania o de Occidente, incluso hasta el punto en que parte de ese equipo se haría ver como que fue suministrado por Occidente a Ucrania. Alerta que significa un revés para los esfuerzos diplomáticos que continúan, como el iniciado por el presidente francés Emmanuel Macron. Ahora mismo para mí la prioridad sobre la situación de Ucrania es el diálogo con Rusia, la desescalada, encontrar los términos políticos para salir de esta crisis. Moscú ha acusado a Occidente de generar histeria y no tener pruebas de que Rusia lanzará un ataque, mientras el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha redoblado sus críticas al envío de soldados estadounidenses a la región.
Estamos hablando exactamente del despliegue de soldados estadounidenses en los países europeos cercanos a nuestras fronteras. Está claro que estas no son medidas para reducir las tensiones. Todo lo contrario, estas son operaciones que elevan las tensiones. La Habana. El gobierno cubano instó este jueves a Estados Unidos a acabar con el bloqueo que impuso a Washington a la isla hace 70 años, una medida que califica de acto de genocidio. El Ministerio de Exteriores aseguró en un comunicado que esta medida, carente a su juicio de legitimidad y justificación moral, es actualmente el acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. El gobierno revolucionario en nombre del pueblo de Cuba reclama enfática y enérgicamente, una vez más, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, subraya el comunicado. Agrega además que este reclamo se mantendrá firme e invariable hasta tanto no cese en su totalidad esta política inhumana e ilegal. Tegucigalpa. La división en el Congreso hondureño entre partidarios de la presidenta Xiomara Castro y opositores amenazaba con complicar la agenda gubernamental contra la corrupción al dejar en vilo la aprobación de un decreto que crea un organismo para combatir el fenómeno, dijeron legisladores y juristas. Una facción de diputados leales a la mandataria aprobó la creación de un organismo internacional de lucha contra la corrupción con respaldo de la ONU, cuando aún no se resuelve la disputa con legisladores disidentes y de oposición por el control del Congreso. Hemos cumplido con la aprobación del decreto de creación de la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad de Honduras, CICID, ofrecido por la presidenta como arma importante para investigar y combatir la corrupción, dijo el congresista Racel Tome, partidario de Castro. Managua. El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 7 universidades privadas, con lo que el número de casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado se elevó a 14. El Ministerio de Gobernación canceló los registros de las 7 universidades, 4 originarias de Estados Unidos, 2 de Costa Rica y 1 de Panamá, que estaban registradas como organismos sin fines de lucro, según publicó el diario oficial La Gaceta. La cartera de Gobernación argumentó que los 7 centros de estudios superiores incumplieron sus obligaciones, entre ellos el no reportar por más de 10 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, origen y beneficiario final. Costa Rica toma acción para combatir la xenofobia contra los migrantes y refugiados nicaragüenses que cada vez llegan con más frecuencia a ese país. Esta pinta frente al Parque Braulio Carrillo en San José, Costa Rica, que reza "Fuera Nicas", en referencia a los nicaragüenses, sigue siendo difícil para muchos migrantes que han huido de la crisis que atraviesa Nicaragua. Sí, es cierto, tiene mala imagen de uno, de nosotros los nicaragüenses. Y ahí los traten como nos traten, para dónde vamos a agarrar. No hay otro lado para donde agarremos. El Parque Braulio Carrillo es mejor conocido como el Parque de los Nicaragüenses, pues ahí a diario se reúnen cientos de compatriotas, quienes aseguran que resienten la discriminación. El costarricense es muy bueno, como hay algunos que nos desechan. Hay un cierto racismo, hay, ¿cómo le llaman? Xenofobia, hacia algunos nicaragüenses. Nosotros pagamos un impuesto aquí. No vea que estamos gratis aquí, impuestos pagamos. Otros nicaragüenses tienen una visión completamente distinta. Este es un país maravilloso que nos da estabilidad, no solo a mí, a muchos. Para mí eso es mentira. O sea, hay lindas personas. Sin embargo, el mismo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, recientemente reconoció el reto que tiene su país para enfrentar la discriminación. Hay que luchar contra conceptos como la xenofobia y otras barreras que están en nuestra sociedad. En los últimos 4 años de crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos solicitaron refugio en Costa Rica. Ciudad de Guatemala. Los asesinatos en Guatemala aumentaron un 2,5% en enero de 2022 en comparación con el mismo mes del año anterior, según estadísticas oficiales divulgadas hoy. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en enero de este año se registraron 363 asesinatos en Guatemala, 9 casos más que los perpetrados en el mismo mes de 2021, cuando ocurrieron 354 homicidios, lo que equivale a un aumento del 2,5%.
La nación centroamericana es una de las 15 más violentas del mundo, según organismos internacionales, y durante 2021 contabilizó en total 4.078 asesinatos, un 16,5% más que los 3.500 reportados en 2020. Los datos del INACIF señalan que de las 363 víctimas mortales de la violencia en enero de 2022, el 73% fue asesinada con armas de fuego. Los feminicidios, de acuerdo con las necropsias practicadas por la institución pública, se redujeron en un 13% en enero de 2022 en relación con el mismo mes de 2021. Ciudad de Guatemala. El Congreso guatemalteco reformó la ley de migración para aumentar las penas de prisión y multas a quienes resulten responsables de promover o facilitar el tráfico de personas, elevando de 10 a 30 años la prisión. Con 87 votos oficialistas y aliados de más de 160 diputados, se aprobó la reforma que fue solicitada a mediados de mes por el presidente Alejandro Giammattei. Según los cambios, quien cometa el delito de traficar personas con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material, promueva o facilite el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio de una o más personas nacionales o extranjeras, será sancionado con prisión de hasta 30 años. Noticias desde San Salvador a esta hora con Neri Mabel Reyes. En El Salvador preocupa el alcance que puedan tener las reformas que aprobó el Congreso al Código Procesal Penal, que permite la acreditación de evidencia digital y la figura de un agente digital encubierto, ya que la normativa no define límites para ordenar la intervención de los dispositivos electrónicos y las aplicaciones que utilicen los ciudadanos. El exdirector de la Policía Nacional Civil, la PNC, y actual diputado por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, Rodrigo Ávila, destacó que la discreción que tiene la reforma de ley para intervenir la comunicación digital puede ser un instrumento para el espionaje. Esto no debe ser una carta abierta para que bajo una figura se pueda intervenir todos los instrumentos, todos los elementos, todas las aplicaciones. Por su parte, Guillermo Gallego, legislador del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, aliado del oficialismo, considera que se vuelve necesario actualizar la investigación de delitos con el uso de tecnología. Y deben de entender que esto no es para perseguir a ninguna persona que no cometa delitos, que sean delitos que se están cometiendo a través de la tecnología. Esto es para proteger a muchos salvadoreños que son víctimas de este tipo de delitos. En El Salvador ya existen antecedentes de vulneración de la comunicación digital y la Fiscalía tiene pendiente una investigación por denuncias de espionaje cibernético que hicieron periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales cuyas aplicaciones digitales y teléfonos móviles habrían sido intervenidos. Neri Mabel Reyes, Salvador. Quito. El presidente ecuatoriano se encuentra en China para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Guillermo Lasso espera también negociar la millonaria deuda que su país tiene con el gigante asiático y avanzar hacia la conclusión de un acuerdo de libre comercio. Guillermo Lasso quiere dar un nuevo impulso a las relaciones entre Ecuador y China, con una visita muy centrada en el plano económico y comercial, y en particular en un posible tratado de libre comercio que lleva décadas fraguándose. Ecuador venía solicitando dentro de diversas comisiones la posibilidad de firmar acuerdos para el desarrollo. Esa fue la propuesta de Rafael Correa, y la respuesta de China fue: lo único que nosotros suscribimos son tratados de libre comercio. Ese es el instrumento de política económica y comercial de la China, y esa es la propuesta de China al mundo. Atención Lima. El nuevo primer ministro del Perú, Héctor Baller, negó haber golpeado a su hija y a su difunta esposa, objeto de 2 denuncias policiales, mientras el tercer gabinete del país en 6 meses parecía pisar terreno cada vez más inestable. No soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice y denuncia en la comisaría, dijo Baller en conferencia de prensa en su tercer día de trabajo. Las acusaciones ponen al gabinete del Perú en un nuevo riesgo de no obtener un voto de respaldo del fragmentado Congreso, y algunos partidos dijeron que votarían en su contra. El presidente peruano Pedro Castillo estuvo en Brasil ayer jueves y aún no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Y en España, un grupo de científicos creó un chicle que busca prevenir el COVID-19. Después de meses de pruebas de varios laboratorios, este mes saldrá a la venta.
la pandemia del COVID-19 sigue causando estragos. Según la Universidad Johns Hopkins, hay más de 386 millones de casos en el mundo y más de 5.700.000 fallecidos. Con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia, un grupo de científicos españoles ha creado un chicle contra el COVID. Formulado con un cóctel de ácidos combinados, actúa como si fuera un hidrogel bucal y destruye los lípidos o envoltorios que cubren el COVID. De esta manera, impide la entrada del virus. Hicimos las pruebas para ver si efectivamente este cóctel tenía capacidad para matar o desactivar las partículas virales y además era seguro para el consumo humano y para también el mantenimiento de los dientes, ¿no? No se han formulado como producto farmacéutico, por lo que el tiempo de pruebas ha sido más corto que el de un medicamento. Han sido validados por laboratorios de Gran Bretaña, Alemania y España. A principios de este mes se empezarán a vender en supermercados de las Islas Canarias. José Antonio González Cuevas, director de la agencia de comunicación Ideas Agitadas, fue quien concibió la idea. Espera que en un futuro los chicles puedan venderse en otras regiones, incluida Latinoamérica. Latinoamérica nos interesa mucho por varias razones. Por razones de hermandad cultural, por razones de población, por el ángulo social que tiene esta idea también. Este chicle no ha sido la única invención relacionada con el COVID-19 que ha nacido en España. Investigadores trabajan en una nueva vacuna que se encuentra en la tercera fase de ensayos. Julia Riera, Barcelona, España. Santiago de Chile. Autoridades chilenas y bolivianas se reunirán próximamente para abordar la situación migratoria, humanitaria y de seguridad que enfrentan regiones del norte de Chile, debido al constante flujo de inmigrantes ilegales que llegan a través de la desértica frontera, informó la Cancillería chilena. En un breve comunicado, el ministerio dijo que Santiago y La Paz acordaron la celebración de una mesa de trabajo en las próximas horas entre los ministros del Interior y Seguridad Pública de Chile y el ministro de Gobierno de Bolivia, junto a sus respectivos ministerios. El objetivo es enfrentar las difíciles situaciones de seguridad, sanitarias y migratorias que están produciéndose en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. La oficina de prensa de la Cancillería no precisó cuándo será el encuentro ni entregó más detalles. Miami. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunció el recrudecimiento de las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela y condenó el bloqueo a medios digitales y el uso ilegal de datos personales para acosar a periodistas. La CIP, con sede en Miami, cargó contra el bloque que desde la madrugada del lunes sufre el acceso a 3 medios digitales, Efecto Cocuyo, Crónica 1 y EBTV Miami, este último con sede en esa ciudad de la Florida. Carolina Alcalde amplía al respecto. BE Sin Filtro, una organización que defiende los derechos digitales en Venezuela, denunció que desde el martes, 6 compañías proveedoras de Internet bloquearon las páginas de noticias Efecto Cocuyo, Crónica 1 y EBTV. Andrés Aspurua, director de BE Sin Filtro y Venezuela Inteligente, explica que logran detectar los bloqueos a través de mediciones técnicas que permiten evidenciar que se trata de una acción intencional por parte de los proveedores de telefonía e Internet. El ingeniero electrónico subraya que a pesar de que han solicitado una explicación de las autoridades, no hay respuestas. Nosotros no vamos a tener fácilmente una información oficial de que esto está ocurriendo, porque por un lado esto ocurre de manera ilegal. Conatel, el regulador de las telecomunicaciones en Venezuela, lo ordena a los distintos proveedores de Internet el bloqueo de estas páginas web, pero primero lo hace de una manera no transparente. Aspuro afirma que la censura en Internet ocasiona que sea cada vez más difícil que los ciudadanos puedan informarse en Venezuela, lo que atenta contra los derechos fundamentales. La gente se tiene que mantener informada por Twitter, por Instagram o por WhatsApp, que puede sonar parecido a lo que un usuario en otro país vive, pero tiene la diferencia que cuando tratas de hacer clic en los enlaces que se comparten en redes sociales o se comparten en los grupos de WhatsApp, esos enlaces no te abren, porque las páginas web de noticias están censuradas. Tienen un acceso a información extremadamente limitado, porque solamente escuchan o leen los titulares de algunas noticias. Sin embargo, y de acuerdo a distintos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el país ha registrado avances en materia de derechos humanos. Carolina Alcalde, Caracas. Cartagena de Indias, Colombia. Colombia lanzó una nueva estrategia para combatir el narcotráfico, que tendrá como objetivo principal el control ciberespacio para rastrear, identificar y desmantelar las mafias dedicadas al tráfico de cocaína, así como para bloquear sus transacciones financieras por medios informáticos. Esmeralda, como se denomina la reconfiguración del plan,
fue presentada durante el tercer Congreso Internacional Antidrogas que se realiza en la caribeña ciudad de Cartagena con la asistencia de representantes de 36 países, incluido Estados Unidos, el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Lo que se busca es desarrollar acciones nuevas e innovadoras en los próximos años en la lucha contra el flagelo mundial de las drogas, dijo el ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, al asegurar que el éxito contra el narcotráfico dependerá en gran medida de la cooperación internacional. El funcionario afirmó que las diferentes agencias de los países involucrados en la lucha antidrogas aumentarán su presencia en el ciberespacio con agentes encubiertos y tecnología para detectar y bloquear la creciente oferta de drogas por medios informáticos, así como para evitar transacciones con criptoactivos de las mafias del narcotráfico. También se utilizará la inteligencia artificial para controlar la comercialización y el desvío de insumos químicos utilizados en la producción de drogas como la cocaína, proteger las operaciones legales de comercio internacional y tener un control efectivo de tráfico aéreo con el fin de evitar su uso para el transporte de drogas. Presentamos informe desde Bolivia con Fabiola Chambi. En Bolivia, los representantes del oficialismo y la oposición ponen nuevamente su atención en el caso del exjefe antidroga Maximiliano Dávila, requerido por la justicia de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Estado, a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofreció el miércoles una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su condena. El canciller Rogelio Maite informó que su despacho recibió una solicitud de detención preventiva con fines de extradición proveniente de la Embajada de Estados Unidos acreditada en La Paz. Sin embargo, dijo que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia pronunciarse al respecto. Yo tengo un criterio como abogado, pero como autoridad no puedo mencionarles nada, porque la procedencia o no la terminará de definir nuestro Tribunal Supremo de Justicia. El comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos también indica que el ex jefe policial Maximiliano Dávila, mientras estuvo como director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, presuntamente utilizó su cargo para salvaguardar las aeronaves destinadas a transportar cocaína para su distribución en Estados Unidos. Al respecto, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, lamentó que por situaciones como esta, el país se vea como un narcoestado y confirmó a La Voz de América que a través de una comisión mixta de parlamentarios se investigará posibles nexos con el crimen organizado. La reputación de nuestro país está siendo mermada por este tipo de actividades ilícitas que tienen, desde el punto de vista de la oposición, muy probablemente nexos con el oficialismo. Por su parte, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, del oficialista Movimiento al Socialismo, aseguró que no corresponde extraditar a Dávila a Estados Unidos. ¿Por qué tendríamos que tener a un compatriota en otro país? Es decir, tenemos plena soberanía para luchar contra el narcotráfico. El ex policía Maximiliano Dávila, último jefe antidroga de la gestión del expresidente Evo Morales, actualmente permanece en la cárcel de San Pedro en La Paz con detención preventiva, acusado de presunta legitimación de ganancias ilícitas, pero no por tráfico de drogas. Fabiola Chambi, Bolivia. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de AIR News. Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes por www.elespectaculodelgolradio.com a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Argentina. Por derecha y por izquierda, una simplificación que facilite el punto. El pacto de Argentina con el Fondo Monetario Internacional es visto por especialistas del mundo como una negociación alejada del ajuste convencional y las exigencias desmedidas del organismo. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el influyente diario The Wall Street Financial Times coincidieron que el acuerdo no supone recortes que afecten el crecimiento de la Argentina. El comercio electrónico llegó para quedarse. El mercado argentino del e-commerce duplicó la facturación total durante el 2021 después del pico de crecimiento alcanzado en el 2020. El Ministerio de Defensa informó que el ARA Bahía Agradable, que integra la patrulla antártica, asistió y remolcó al buque de investigación científica de bandera rusa, Profesor Logoyev,
que se encontraba varado y sin capacidad de propulsión en la bahía Lacer, en la isla 25 de Mayo, con 29 tripulantes a bordo, entre ellos 12 científicos. Daniel Arias, Red de la Costa, AIR, Argentina. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Bolivia. En medio de la polémica sobre la extradición de Maximiliano Dávila, ex jefe antidroga de la anterior administración del Movimiento al Socialismo, el canciller Rogelio Maita confirmó que la Embajada de Estados Unidos solicitó la detención preventiva con fines de extradición del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quien se encuentra preso en una cárcel de la ciudad de La Paz. La madre y hermana de Richard Choque fueron enviadas a las cárceles de Obrajes y Miraflores, respectivamente, por orden de un juez cautelar la noche de este miércoles. Según la Fiscalía, los dos familiares del feminicida serían cómplices de los asesinatos de las dos mujeres. El gobernador de la ciudad de La Paz, Santo Quispe, será imputado por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, según la disposición de la Fiscalía paceña, situación que se da después de encontrarse evidencias del consumo de bebidas alcohólicas en el interior del despacho de la máxima autoridad departamental. Juan Carlos González Zavala, Conexión Mundial, AIR Bolivia. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Bélgica. Bruselas presentará antes de verano planes para acelerar las inversiones en renovables. La Comisión Europea presentará en los próximos meses varios planes para aumentar las inversiones en renovables, así como una estrategia europea sobre la energía solar, según ha anunciado la comisaria de Energía Kadri Simpson en una comparecencia en la Comisión de la Industria del Parlamento Europeo. La política estonia ha indicado que para primavera o principios de verano presentará una guía para acelerar los proyectos de energías renovables. Además, Bruselas aprobará una estrategia europea sobre energía solar, siguiendo el ejemplo de la energía eólica, que ya cuenta con su propia guía. Neitar Guardia, desde Radio con Sabor Latino, en Conexión Mundial, AIR Bélgica. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Colombia. Se ha registrado una leve caída de muertes diarias este 2 de febrero. Las autoridades de salud reportaron 230 fallecimientos y 15.110 nuevos contagios. Las autoridades de salud reportaron este miércoles 2 de febrero 15.110 casos nuevos de contagios de coronavirus, luego de que se analizaran 62.321 pruebas, 22.064 de PCR y 40.257 de antígenos. Además, Colombia acumuló 5.916.825 infecciones totales. De ese histórico, 5.692.017 ya se han recuperado y 69.971 siguen activos. En otro orden de la información, actualmente en Colombia hay más de 2.000 marcas de café, la gran mayoría de los denominados cafés especiales, realidad que no es visible en los estándares o las estanterías de los principales supermercados y grandes superficies, pero en donde hay un potencial de crecimiento para el sector en el país que puede generar un enorme impacto en el campo colombiano, agregando hasta el 30% del valor a los productores, de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros. El mercado de los cafés especiales ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años en este país, ante una agroindustria que en su producción envejece rápidamente sin un relevo generacional claro. La mayoría de las nuevas marcas son iniciativas de jóvenes tostadores que le apuestan a esto como una estrategia que aporta un verdadero diferencial a Colombia como país productor de café. Desde los estudios de Alto Voltaje Radio, Juan Carlos Muriel, Conexión Mundial, AIR Colombia. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial.
Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Continúan los trabajos de limpieza y recuperación de cuerpos en el sector La Gasca, en el centro norte de Quito. Rescatistas del Cuerpo de Bomberos Quito, Policía Nacional, Ejército y entidades municipales retiran el fango, estructuras metálicas y de concreto arrastradas por el aluvión del pasado 31 de enero. Con vales, carretillas, palas y maquinaria pesada retiran los escombros con el fin de encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas. El informe por parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE Metropolitano detalló que se mantienen 25 personas fallecidas, 53 heridos, 20 hospitalizados, 33 dados de alta y 6 desaparecidos reportados en el ECU 911. Soy Zuliana Hurtado, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR España, la vacuna española contra el coronavirus SARS-CoV-2 que se desarrolla en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC no solo logra parar la enfermedad en ratones, sino que impide la transmisión del virus, algo que hasta ahora no logra ninguno de los sueros en el mercado. Al frente de este trabajo está Vicente Lárraga. En España hay al menos 10 vacunas contra el COVID en investigación actualmente. David Sánchez, Villaverde FM, en Conexión Mundial, AIR España. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Londres. Un hombre originario de Nottingham y que fue detenido por la policía dijo a los agentes que llevaba más de 70 años conduciendo sin carnet ni seguro. La policía de Nottingham se encontraba patrullando cerca del supermercado Tesco Extra en Bulwell, Nottingham, el pasado 26 de enero. Tras su detención, los agentes explicaron que el conductor, nacido en el año de 1938, les dijo que llevaba conduciendo sin carnet ni seguro desde los 12 años y que nunca había sido detenido por la policía. Fue a través de Facebook cuando el equipo de policía de Bulwell, Rice Park y Highbury Vault dijo que afortunadamente nunca había tenido un accidente. Afortunadamente nunca he tenido un accidente ni he causado lesiones a nadie, dijo a la policía a través de Facebook. Soy Edward Andrés Ortega, desde edwardortegaradio.com para Conexión Mundial AIR Londres. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR México. Un gusto, un placer estar de nuevo con ustedes. INE recibe luz verde para ajustar presupuesto para revocación de mandato. Podrá instalar menos casillas. La autoridad electoral podrá instalar menos casillas de las que establece en la ley sin que ello le genere alguna responsabilidad penal o administrativa. México llega a los 5 millones de casos de COVID-19 en lo que va de la pandemia. Científico mexicano acusado de espiar para Rusia en Estados Unidos se declara culpable. Dijo que había conocido en reuniones en Rusia a una persona que creía que trabajaba para el gobierno ruso y con la que se reunió a solas por primera vez en mayo de 2019. Una pareja de novios que caminaba por calles de la alcaldía Iztacalco fue atropellada y aplastada por una camioneta que los embistió de manera directa. Un video que circula en redes sociales muestra el momento del impacto por la espalda. En la grabación se aprecia a la pareja caminando cuando de repente la camioneta que circula en aparente exceso de velocidad los embiste y aplasta.
Tras recibir el impacto, la joven quedó inmóvil y la camioneta huyó del sitio. Alberto Bautista, desde tu radio inteligente, en Conexión Mundial, AIR, México. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Panamá. El quinto lote con 60.000 nuevas dosis de vacunas pediátricas de la farmacéutica Pfizer llegó a la terminal aérea de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen para reforzar el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, que ejecuta el Gobierno Nacional a través de la Operación Panavac 19, informó el Ministerio de Salud. Esta semana la vacunación pediátrica a niños entre 5 y 11 años continuará en todo el país. El vacunómetro nacional de dosis pediátricas, según la misma entidad, refleja una cobertura de 14.2% en niños entre 5 y 11 años, cubiertos con la primera dosis anti-COVID. La meta a vacunar es de 515.487 personas. En los centros de salud, policlínicas y los hospitales nacionales y regionales se aplican las dosis pediátricas, además de los puntos fijos en centros comerciales y hospitales privados. Del 7 al 30 de enero se han aplicado 73.544 dosis pediátricas distribuidas en 66.988 en niños sanos, 5.134 en crónicos y 1.422 con discapacidad. Las autoridades reiteran el llamado a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunarse en los puestos de vacunación de la Operación Panavac. Se recomienda que los niños vayan con ropa cómoda, desayunados y con la tarjeta de vacunación o cédula juvenil para dicha vacunación. Desde los estudios de WLQ Radio Panamá, soy Walter de León, en Conexión Mundial, AIR Panamá. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, Perú. El presidente Pedro Castillo armó su gabinete con ministros cuestionados. Son 10 los cambios, de los cuales 4 son mujeres. Es el tercer gabinete presidencial en 7 meses de gobierno. El nuevo presidente del Consejo de Ministros es Héctor Mahler, quien reemplazó a Mirta Vázquez. La informalidad se asentó en un 75% en la recuperación del empleo peruano. A nivel regional, la brecha de trabajos es de 4.5 puestos. Ascendieron a general de la Policía Nacional a 5 coroneles que sostuvieron encuentros con el cuestionado exsecretario de Seguridad de Palacio, Bruno Pacheco. Pero este caso ya está archivado. Está en vilo el 40% del crudo peruano tras el cierre de la empresa Ralapasa. En el año 2021, el consumo promedio de combustible líquido de Perú fue de más de 214.000 barriles por día en 24 horas, mientras la producción nacional llegó a 38.000, razón por la cual se tuvieron que importar 176.000 barriles pagando precio internacional. Entre tanto, según el Ministerio de la Salud de Perú, la curva nacional de contagios está en descenso desde hace 7 días. Sin embargo, hay un aumento de muertos y ocupación de camas UCI, según dicen los expertos de la salud. Finalmente, la desaprobación del presidente Pedro Castillo aumentó 5 puntos, situándose en un 64% según Datum. Solo un 29% dijo estar de acuerdo, la cifra más baja desde que asumió su cargo. Soy Miguel Rodríguez, de Conexión Mundial, AIR, Perú. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública emitió alerta epidemiológica por inundaciones ante el riesgo de aumento en la morbimortalidad en las poblaciones afectadas por las inundaciones en la Cordillera Central y la línea noroeste. Esta alerta, emitida a través de la Dirección General de Epidemiología, busca asegurar la atención de la población afectada a nivel local y desplazada en casas de familiares y amistades, fortalecer el sistema de vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria,
relacionada a estos eventos y establecer medidas de respuesta y control ante brotes de enfermedades. En la última semana vienen ocurriendo eventos relacionados a los efectos de un activo sistema frontal ubicado al noreste de la isla, generando aguaceros principalmente sobre provincias del litoral costero del Atlántico, de la Cordillera Central y zona fronteriza, que han provocado inundaciones y daños en distintas provincias. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades pronosticaron que, aunque los contagios del COVID-19 debido a la variante Omicron han empezado a disminuir, la cifra total de muertes podría alcanzar hasta 965,000 para el 26 de febrero. Se trata de hasta 23.700 nuevas muertes en las próximas semanas. De acuerdo con diversos expertos, esto se debe en parte a que las muertes por el coronavirus suelen retrasarse las infecciones alrededor de 3 semanas, y Estados Unidos experimentó un aumento sin precedentes en los casos en enero. El informe de los CDC es una compilación de predicciones de diversas fuentes que, según los CDC, ha estado entre los pronósticos de desempeño más confiables a lo largo del tiempo. Prevé una tendencia estable o incierta en la cantidad de muertes reportadas durante el resto del mes. Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia del COVID-19, con más de 75 millones de casos y 890,000 fallecidos. Yo soy Stephanie Álvarez Torres desde el Parche Estéreo para Conexión Mundial, AIR, Estados Unidos. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Venezuela. En todo el país se han registrado al menos 509 incendios forestales entre diciembre y enero, informó el ministro de Ecosocialismo Josué Alejandro Lorca, subrayando que a la fecha tenemos un aproximado de 4.311 hectáreas afectadas. Representantes del Colegio San Ignacio de Caracas ganaron como mejor delegación internacional en el modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, una actividad que se celebró en Boston entre el 27 y 30 de enero. Participaron más de 4.000 delegados de escuelas secundarias de todo el mundo. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, espera que las autoridades nacionales tomen en consideración la apertura de vuelos desde y hacia Portugal, instando a que los temas políticos se mantengan alejados de las operaciones aeronáuticas para garantizar movilidad y conectividad. Adis Ojeda, Conexión Mundial, AIR Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. Desde Cincinnati. Sedes centrales de Perfecta Radio TV. Toronto. Lima. Richmond, Indiana. Paipa, Boyacá, Colombia. Buenos Aires. Montevideo. Tacna. Ljubljana, Eslovenia. Tokio. La Patagonia, Argentina.
Barcelona. Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. Bonn, Alemania. New York City. Miami, Florida. Ginebra, Suiza. Paterson, New Jersey. La Guaira, Venezuela. Ámsterdam, Holanda. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente.